La historia del colonialismo europeo está profundamente vinculada a dos sistemas distintos de gobernanza empleados por los imperios europeos, el gobierno directo y el gobierno indirecto. Estos sistemas eran métodos de administración diseñados para gestionar vastos territorios en Asia, África y las Américas, y reflejaban diferentes niveles de control, interacción con las estructuras locales y métodos para mantener la autoridad imperial. Entender la dinámica del gobierno directo e indirecto permite una visión de las complejidades de la gobernanza colonial y los legados duraderos de estos sistemas en las excolonias. El surgimiento del gobierno colonial. El colonialismo europeo, particularmente entre los siglos XVI y XX, estuvo impulsado por diversos factores, como los intereses económicos, el prestigio nacional y la creencia en la misión civilizadora. Con la rápida expansión de las potencias europeas durante la Edad de Exploración y la posterior revolución industrial, las colonias se convirtieron en esenciales para asegurar materias primas, nuevos mercados y puestos militares estratégicos. Sin embargo, la vastedad y diversidad de los territorios coloniales representaron desafíos para las potencias europeas en términos de gobernanza. Los imperios coloniales, como el británico, francés, neerlandés, portugués y belga, emplearon diferentes estructuras de gobernanza para regir sus colonias. Estos sistemas fueron moldeados en gran medida por los recursos disponibles para las potencias imperiales, las características geográficas de las colonias y la naturaleza de las sociedades indígenas. Como resultado, surgieron dos sistemas primarios de gobernanza colonial: el gobierno directo y el gobierno indirecto. Gobierno directo. El gobierno directo se caracterizó por un alto nivel de intervención de la potencia colonial en la gobernanza diaria de la colonia. Bajo el gobierno directo, la potencia imperial asumía el control total sobre los sistemas políticos, económicos y sociales de la colonia. La administración estaba a menudo centralizada, con funcionarios europeos ubicados en todo el territorio colonial para supervisar diversas funciones, desde operaciones militares hasta la aplicación de la ley. Características del gobierno directo. 1. Administración centralizada. Los funcionarios coloniales europeos ocupaban los niveles más altos de la gobernanza, supervisando todos los aspectos de la administración de la colonia. Esto incluía el establecimiento de gobiernos coloniales en los que el Estado imperial dictaba las leyes, recaudaba impuestos y gestionaba el comercio. Los líderes locales o las élites indígenas tenían poco o ningún poder, ya que el gobierno central, ubicado a menudo en la capital imperial, tomaba todas las decisiones importantes. 2. Colonizadores europeos. En las colonias bajo gobierno directo, los colonos europeos ocupaban posiciones clave en la administración y el ejército. En muchos casos, los colonos formaban la clase dirigente en las colonias, mientras que las poblaciones indígenas eran marginadas y relegadas a roles subordinados. El papel de los colonos fue crucial para garantizar que se mantuvieran los intereses de la potencia imperial. 3. Imposición de instituciones europeas. En las colonias bajo gobierno directo se solían introducir sistemas legales, educativos y religiosos europeos. Esto fue particularmente evidente en las colonias francesas, belgas y portuguesas, donde la potencia colonial intentaba reconfigurar el tejido social de las sociedades indígenas. Se suprimieron las lenguas locales, las tradiciones y las prácticas culturales en favor de las costumbres europeas. 4. Presencia militar. Para mantener el control, la presencia militar era esencial bajo el gobierno directo. Las colonias a menudo estaban militarizadas, con tropas europeas estacionadas para hacer cumplir la voluntad de la potencia imperial. El ejército desempeñó un papel crucial en sofocar los movimientos de resistencia y suprimir las revueltas, así como en mantener el orden en los territorios coloniales. Ejemplos de gobierno directo. Colonias francesas. Uno de los ejemplos más claros de gobierno directo se puede observar en las colonias francesas en África, como Senegal y Argelia. El gobierno francés centralizó la administración y envió funcionarios europeos para encargarse de la gobernanza local. En Argelia se otorgaron tierras a los colonos franceses y se aplicaron leyes francesas, reemplazando completamente los sistemas locales. Los argelinos indígenas fueron sometidos a leyes discriminatorias y se intentó asimilarlos a la cultura francesa. Congo belga. Bajo el reinado de Leopoldo II, el Congo belga fue uno de los ejemplos más extremos de gobierno directo.
La colonia era de propiedad personal de Leopoldo y la explotación de sus habitantes y recursos fue brutal. La administración estuvo controlada por funcionarios belgas y la población local fue forzada a trabajar para la extracción de caucho y minerales. La falta de cualquier gobernanza local permitió a las autoridades belgas imponer su voluntad con extrema violencia y coacción. Gobierno indirecto. A diferencia del gobierno directo, el gobierno indirecto implicaba un papel más limitado de la potencia colonial en la gobernanza diaria de la colonia. En lugar de asumir el control total del sistema político, las potencias europeas optaban por gobernar a través de las instituciones y líderes locales existentes. Este método permitía la preservación de estructuras tradicionales mientras se mantenía el control imperial desde una distancia. Características del gobierno indirecto. 1. Uso de líderes locales. Bajo el gobierno indirecto, la potencia colonial trabajaba con los gobernantes indígenas, jefes o élites locales para gobernar la colonia. Estos líderes a menudo eran cooptados o forzados a apoyar el poder imperial. En muchos casos, a los gobernantes locales se les otorgaba un grado de autonomía para administrar sus comunidades, siempre que permanecieran leales al gobierno colonial. 2. Presencia europea limitada. A diferencia del sistema de gobierno directo, que estaba altamente centralizado y militarizado, el gobierno indirecto implicaba menos funcionarios europeos en la colonia. En lugar de intervención directa, las potencias coloniales designaban administradores europeos para supervisar a los líderes locales y asegurarse de que se cumplieran los intereses coloniales. Los líderes locales actuaban como intermediarios entre las autoridades coloniales y la población. 3. Mínima disrupción de la cultura local. El gobierno indirecto a menudo permitía la continuación de las costumbres, leyes y prácticas religiosas indígenas. Si bien la potencia colonial aún imponía ciertas regulaciones y extraía recursos, la sociedad local mantenía en gran medida su estructura existente. Este sistema era visto como menos intrusivo en comparación con el gobierno directo y podría ser percibido como más tolerante con las tradiciones locales. 4. Rentabilidad. El gobierno indirecto era a menudo menos costoso que el gobierno directo. Al depender de los líderes y estructuras locales, la potencia colonial podía mantener el control sobre un territorio extenso sin tener que desplegar un número significativo de funcionarios europeos. Esto hacía que el gobierno indirecto fue una opción particularmente atractiva para imperios como el británico, que gobernaba colonias grandes y geográficamente diversas. Ejemplos de gobierno indirecto: India. India británica. El Imperio británico utilizó el gobierno indirecto de manera destacada en la India. Los británicos mantuvieron el control sobre India a través del Raj británico, establecido después de la toma de posesión de la Compañía de las Indias Orientales en el siglo XVIII. En muchas regiones de India se permitió a los gobernantes locales mantener sus posiciones de poder, pero debían seguir las directrices británicas. Los británicos gobernaron mediante una combinación de presencia militar y alianzas con líderes locales, como los maharajas y nawabs. Aunque India tenía una administración colonial centralizada, gran parte de la gobernanza diaria se llevaba a cabo por las élites indias. Colonias británicas en África. En colonias británicas como Nigeria, Kenia y Uganda se implementó el gobierno indirecto mediante el uso de jefes locales y líderes tradicionales. Estos líderes fueron incorporados a la estructura administrativa colonial y actuaban como intermediarios entre las autoridades coloniales y la población indígena. Los administradores coloniales británicos tenían la última palabra, pero los gobernantes locales mantenían un grado de influencia sobre su gente, siempre y cuando cumplieran con las órdenes británicas. Comparación y consecuencias. Tanto el gobierno directo como el indirecto tuvieron consecuencias de largo alcance en las colonias que gobernaban. Impacto social y cultural. El gobierno directo a menudo condujo a la supresión de las culturas locales y a la imposición de valores europeos, particularmente en las colonias francesas y belgas. El gobierno indirecto, aunque más flexible, aún socavó las estructuras políticas indígenas al alinear a las élites locales con las potencias coloniales. Sin embargo, en ambos casos, el objetivo principal era extraer recursos y mantener el orden, con poco interés en el bienestar de la población local. Consecuencias políticas. Bajo ambos sistemas, el poder político seguía estando firmemente en manos de las potencias europeas.
El gobierno directo centralizó la autoridad, lo que a menudo condujo a la alienación de las poblaciones locales y la supresión de las revueltas nativas. El gobierno indirecto, aunque parecía más flexible, aún creaba un sistema de gobernanza que, en última instancia, beneficiaba a las potencias coloniales y perpetuaba la desigualdad social. Legado. Los legados de ambos sistemas se sienten hoy en día. En las excolonias de gobierno directo, como Argelia y el Congo belga, la imposición de instituciones europeas ha tenido efectos duraderos en las identidades nacionales y las estructuras políticas. En contraste, las excolonias bajo gobierno indirecto, como Nigeria, vieron la continuación de las estructuras de liderazgo indígenas, aunque éstas fueron frecuentemente cooptadas por los intereses coloniales, dejando a los gobiernos posindependencia con legados complejos de autoridad. La gobernanza colonial mediante gobierno directo e indirecto fue un proceso complejo y multifacético que moldeó los paisajes políticos, sociales y económicos de las colonias. El gobierno directo implicaba un mayor control por parte de las potencias imperiales y la imposición de instituciones europeas, mientras que el gobierno indirecto permitía una mayor participación local, aunque dentro del marco de los imperiales. Ambos sistemas estaban diseñados para servir a las necesidades de los imperios europeos, y los legados de estos sistemas de gobernanza siguen influyendo en las excolonias hasta el día de hoy. Entender estos métodos de gobernanza colonial ofrece una visión crucial de la naturaleza del imperio y su impacto duradero en la historia global.